En abril del año 1521, el emperador Carlos V convocó una asamblea o dieta, como se le llamaba a este tipo de reuniones de Estado, en una ciudad alemana llamada Worms, para tratar algunos asuntos concernientes al imperio. Por petición del Papa, el caso de Martín Lutero fue incluido en la agenda, de tal manera que éste tuvo que comparecer ante el emperador, ante 6 electores, 28 duques, 11 marqueses, 30 obispos, 200 príncipes y más de 5.000 personas para ser juzgado. Lutero pensó que él tendría la oportunidad de argumentar bíblicamente a favor de sus enseñanzas, pero para sorpresa suya, cuando llegó a la dieta, solo se le permitió responder 2 preguntas. La primera, si algunos libros que estaban sobre una mesa habían sido escritos por él. La segunda, si él se retractaba de la enseñanza de todos ellos. A la primera pregunta Lutero respondió que sí, pero pidió tiempo para responder la segunda, por lo que se le dio un plazo de 24 horas. Al comparecer de nuevo ante la dieta, al día siguiente, Lutero manifestó su disposición a retractarse de cualquiera de sus enseñanzas si le mostraban por la Biblia dónde había errado. Pero se les reiteró que ellos no estaban allí para argumentaciones, sino para saber si se retractaba o no. Lutero entonces respondió con estas famosas palabras: si no me convencen mediante testimonio de las Escrituras o por un razonamiento evidente, puesto que no creo al Papa ni a los concilios solos, porque consta que han errado frecuentemente y se han contradicho a sí mismos, quedo sujeto a los pasajes de las Escrituras aducidos por mí, y mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada, puesto que no es prudente ni recto obrar contra la conciencia. Que Dios me ayude. Cualquiera pudiera pensar que en aquella ocasión tan crítica de su vida Lutero fue un imprudente. Pero él estaba convencido de que era más seguro enfrentar a Carlos V y al poder religioso de la Iglesia Católica antes que ir en contra de su conciencia y en contra de la palabra de Dios. Ni el poder del emperador, ni el poder del Papa eran lo suficientemente atemorizantes como para persuadir a Lutero a cometer la locura de irse en contra de la palabra de Dios. Sin embargo, hermanos, debemos reconocer que esa es una de las tentaciones con las que más frecuentemente tenemos que lidiar en tiempos de aflicción o dificultad. La tentación de echar a un lado la palabra de Dios, las sagradas Escrituras, y ampararnos en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia opinión. En los momentos en que estamos más necesitados de escuchar la voz de Dios, es cuando más frecuentemente tendemos a pasarla por alto. Y ese es el tema que yo quisiera considerar con ustedes en esta mañana, a la luz de algunos pasajes seleccionados del Salmo 119. Salmo 119. Como muchos de ustedes saben, el Salmo 119 es el más extenso de todos los salmos del Salterio, y tiene la peculiaridad de que de los 176 versículos que lo componen, por lo menos 171 de ellos hacen referencia directa a las Sagradas Escrituras, a través de una serie de términos sinónimos que se intercambian a lo largo del poema. Este salmo también posee la característica de que se trata de un acróstico alfabético. Y eso no se percibe en la traducción en español. Pero en el original, los 8 versos que componen cada estrofa comienzan con la misma letra del alfabeto hebreo. Es decir, en los versículos 1 al 8
todas las líneas comienzan con la letra Aleph. En los versículos 9 al 16, todos los versos comienzan con la letra hebrea Bet. En los versículos 17 al 24, todos comienzan con la letra Gimel, y así sucesivamente. Es por eso que este salmo consta de 22 estrofas, porque el alfabeto hebreo tiene 22 letras. Este era un recurso mnemotécnico para ayudar a la memorización del salmo. Otra característica que debemos resaltar del Salmo 119 es que se trata de un diálogo intensamente personal. Intensamente personal. Aparte de los primeros 3 versículos en los que el salmista hace una declaración general a modo de introducción, el resto del salmo es una conversación íntima entre el salmista y Dios. De hecho, es interesante notar también que así como en este salmo se menciona la palabra de Dios en casi cada versículo, así también los pronombres personales yo y tú, ya sea en forma tácita o sobreentendida, aparecen en el salmo a razón de 4 por versículo. 4 por versículo. Este es un salmo intensamente personal. No se trata de una enseñanza académica acerca de la Biblia. Tampoco es una exhortación al estudio, la meditación y la memorización de las Escrituras, aunque hay de todo eso allí. No, en el Salmo 119, el salmista está derramando su corazón delante de Dios, porque él sabe que ese Dios ha hablado, y que ese Dios que ha hablado también escucha y actúa. Como bien ha dicho alguien, este salmo es un grito de fe. Es la expresión de un creyente que está enfrentando las dificultades propias de vivir en un mundo caído, pero que en vez de encerrarse en sí mismo, acude a Dios en busca de guía, consuelo, protección. Por razones obvias, no podremos considerar este salmo en toda su extensión en esta mañana. Más bien quiero concentrarme en 3 aspectos de la experiencia del salmista relacionadas con el dolor y la aflicción. Veremos en primer lugar las aflicciones del salmista. En segundo lugar, las peticiones que él le hace a Dios en el contexto de esas aflicciones. Y finalmente, las resoluciones que él toma como creyente a pesar de las dificultades. Veamos entonces en primer lugar las aflicciones del salmista. Yo imagino que si antes de predicar este sermón hubiese preguntado aquí públicamente de qué trata el Salmo 119, muchos hubiesen respondido acerca de la palabra de Dios. Muy pocos hubiesen relacionado el tema del Salmo con las aflicciones. Sin embargo, este es un tema que el autor del Salmo 119 menciona en casi cada estrofa del Salmo. Como nosotros decíamos el domingo pasado, nadie está exento de sufrimientos en este mundo caído. No importa si es rico o pobre, no importa si es creyente o incrédulo, el mismo Señor Jesucristo dijo a sus discípulos en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Tratar de evadir o de ignorar esa realidad es abocarse a mucha confusión y turbación, porque las dificultades vendrán como quiera y producirán un impacto emocional en nosotros que puede ser devastador para nuestra vida espiritual si no lidiamos con las aflicciones en una forma correcta. En el caso particular del salmista, llama la atención que el primer aspecto que él enfoca no son las dificultades que le vienen de fuera, sino los peligros con los que él tiene que luchar desde dentro. Este hombre conocía la tendencia pecaminosa de su corazón y por eso pide continuamente a Dios que lo proteja de su propio pecado. Versículo 5.
Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Versículo 8, tus estatutos guardaré, pero no me dejes enteramente. Versículo 10, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Versículo 29, aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Versículo 36, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Este hombre veía el pecado como una verdadera amenaza en su vida, porque él quería disfrutar de la bienaventuranza que él describe al principio del Salmo. Algunos autores dicen que el Salmo 119 no es más que una ampliación de la enseñanza del Salmo 1. ¿Cómo comienza el Salmo 1? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia. ¿Cómo comienza el Salmo 119? Con la misma palabra del Salmo 1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Bienaventurados, felices, dichosos. Pero es precisamente esa bienaventuranza la que el pecado destruye y por la que el salmista pide protección a Dios. Señor, yo sé que mi felicidad depende enteramente de mantenerme apegado a ti, de andar en tus caminos, de obedecer tus preceptos. Pero precisamente por eso me siento atemorizado, porque yo conozco la tendencia de mi corazón hacia el pecado. Señor, cuídame, protégeme, no dejes que me desvíe de tu camino. Queridos hermanos, el pecado es una amenaza real. Es una amenaza real. El más grande de nuestros problemas y el más grave de nuestros peligros. Y eso nunca podrá ser enfatizado demasiado, sobre todo en una época como la nuestra, que quisiera borrar la palabra pecado del diccionario. Alguien decía que la palabra pecado parece haber quedado circunscrita en esta generación a la carta de postres de los restaurantes. ¿Qué es pecaminoso en esta generación? Busquen la carta de postre y lo verán. Dice este autor, lo que es pecaminoso es una porción de torta selva negra o un pastel de chocolate con crema y helado. Pero mentir ya no es un pecado. La nueva medida del pecado es calórica. El pecado ya no se mide en términos morales, se mide en términos de calorías. Y el efecto que esto ha producido en los individuos y en la sociedad en general es sencillamente desastroso. Dice Cornelius Plantinga, al igual que otras insensateces de moda, la pérdida de nuestra conciencia de pecado podrá quizás resultar agradable, pero es también devastadora. El engañarnos a nosotros mismos acerca de nuestro pecado es un narcótico, es una represión tranquilizante y desorientadora de nuestro sistema nervioso central espiritual. Y dice este autor, lo destructivo está en que si perdemos la capacidad de oír las notas más disonantes de nuestra vida, el pecado, tampoco podremos tocar las notas correctas. Y ni siquiera las reconoceremos en el comportamiento de otros. Mis amados hermanos, nosotros vivimos en una sociedad donde cada vez más personas padecen de sordera moral. No pueden distinguir la música de la virtud. Los individuos son cada vez más incapaces de distinguir lo bueno de lo malo. Y eso puede afectarnos a nosotros también si nos descuidamos. Decía Aristóteles que el problema del hombre es similar a la situación del pez en el agua. ¿Cómo así? Bueno, que así como el pez no conoce otro hábitat, nunca puede darse cuenta de que está mojado.
El pez no sabe que él está mojado, porque ese es el ambiente en el que él vive. Y hermanos, esa es la dificultad que muchos de nosotros tenemos para poder evaluar con objetividad los males que nos rodean. Podemos estar tan acostumbrados al océano de nuestra cultura alrededor, que sin darnos cuenta siquiera podemos estar apropiándonos de ideas y de estilos de vida que son abierta o sutilmente pecaminosos. Pero es obvio que el autor del Salmo 119 estaba sumamente preocupado por el efecto del pecado en su vida. Él sabía que el pecado daña, el pecado corrompe, distorsiona el pensamiento, es una especie de locura, endurece el corazón, entontece los sentidos y sobre todas las cosas nos aleja de Dios, que es la fuente de todo bien. Ahora, ese no era el único problema del salmista. Él estaba también lidiando con todas las dificultades propias de vivir en un mundo como el nuestro, maldito por el pecado. Los creyentes se enferman como todo el mundo, y muchas veces tienen que padecer el oprobio y la hostilidad de un mundo que odia a Dios y que dirige todo ese aborrecimiento en contra de su pueblo. Y eso es algo que el autor del Salmo 119 conocía muy bien. Versículo 22. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Versículo 25. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Versículo 39. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. Versículo 49. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Versículo 69. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Versículo 81. Desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? Porque estoy como el odre al humo. ¿Qué figura? Estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. Y él se está refiriendo aquí a esos recipientes que se hacían de piel y que los judíos colgaban en el techo de la tienda. Resulta que como el humo no tenía para dónde salir, subía y ennegrecía esos odres y los secaba. Y el salmista está diciendo aquí, Señor, estoy en aflicción y mi vida se está secando como esos odres. Versículo 86. Todos tus mandamientos son verdad, sin causa me persiguen, ayúdame. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Mis hermanos, esa es la realidad del creyente en este mundo caído. Problemas de dentro y problemas de fuera. Pero si bien resulta leccionador ver la perspectiva que el salmista tenía de sus sufrimientos, también es sumamente aleccionador ver lo que él le pide a Dios en oración en ese contexto. Y eso nos lleva de la mano a nuestro segundo encabezado, las peticiones del salmista. Las peticiones del salmista. ¿Qué hace el autor del Salmo 119 ante la realidad de todos esos peligros que le amenazaban? Algo que es totalmente contrario a la inclinación natural del corazón. En vez de retraerse, en vez de encerrarse en sí mismo, que es lo que mucha gente hace cuando está afligida, este hombre busca intensamente la ayuda de Dios. En el Salmo 119 encontramos unas 90 peticiones que el salmista trae delante de Dios en oración. Y aunque muchas de esas peticiones tienen que ver con las necesidades particulares del momento,
Señor, líbrame, sálvame, defiende mi causa, consuélame, no permitas que el enemigo me oprima. Él oraba por todo eso. Sin embargo, el foco principal de su oración es que Dios lo mantenga siendo fiel a su palabra, no importa la circunstancia. Versículo 10, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Versículo 12, enséñame tus estatutos. Versículo 17, haz bien a tu siervo. ¿Y cuál es el bien? Que viva y guarde tu palabra. Versículo 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Versículo 19, no encubras de mí tus mandamientos. Versículo 26, enséñame tus estatutos. Versículo 27, hazme entender el camino de tus mandamientos. Y así podemos seguir a través de todo el Salmo, petición tras petición. ¿Y saben, hermanos, por qué tanta insistencia? Porque a pesar de que este hombre conocía las Escrituras y seguramente podía recitar grandes porciones de la Biblia de memoria, él sabía también que sin la ayuda de Dios no podía entender su palabra en todas sus implicaciones y mucho menos obedecerla. Este hombre conocía su corazón y él sabía que era vulnerable a tomar malas decisiones, a cambiar la verdad de Dios por la mentira, a tomarse pena a sí mismo y llegar a convencerse de que en su situación particular él no podía llevarse al pie de la letra de los principios bíblicos. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros tenemos que aconsejar a un hermano en medio de un problema? Y uno le dice, mi hermano, mira lo que la Biblia dice. Ah, pero es que tú no entiendes cuál es mi situación. Yo tengo una situación muy peculiar. Si yo me llevo simplemente de lo que dice ahí, no me va a ir bien. El salmista sabe que él tiene esa tendencia en su corazón, la tendencia a desviarse de los mandamientos de Dios. Y eso es precisamente lo que lo motiva a pedir a Dios la enorme desconfianza que él tenía de sí mismo. Versículo 36. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Versículo 29. Aparta de mí el camino de la mentira. Hay una lucha, hermanos, en nuestro corazón entre hacer las cosas a la manera de Dios o hacer las cosas según la sabiduría carnal del mundo. Pero en esa lucha no basta con saber de cuál lado está la razón. Nosotros sabemos que Dios es más inteligente que nosotros. Nosotros sabemos que Dios tiene la razón. Pero mis hermanos, eso no basta. Tenemos que pedirle a Dios, suplicarle a Dios que nos conceda la gracia que necesitamos para poder hacer su voluntad. Versículo 133. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. ¿Qué petición? Señor, ordena mis pasos en tu palabra, porque yo sé que la iniquidad puede enseñorearse de mi corazón. Me fue de mucha bendición en estos días volver a leer otra vez el pasaje de la tentación de Cristo en el desierto. El diablo viene a hablarle a Cristo y a tentarlo. ¿Cuál es el arma defensiva que usa el Señor? La palabra de Dios. No porque escrito está. No porque escrito está. No porque escrito está. Ahora, hermano, déjenme hacerles una pregunta. ¿Quién era Cristo en su naturaleza? Todos nosotros sabemos que Él era Dios hecho hombre. Si Cristo hubiese decidido defenderse contra el diablo usando sus propias palabras, ¿hubieran sido como quiera las palabras de Dios? Sí. Sin embargo, Él decide citar las Escrituras para darnos un ejemplo a ti y a mí de que la misma arma con la que Él se defendió es la misma que tú y yo tenemos.
Hermanos, ya nosotros sabemos de antemano que el diablo es mentiroso y que el diablo es homicida. Ya nosotros sabemos de antemano lo que mucha gente en su incredulidad no entiende, que ellos tienen un corazón engañoso. Nosotros lo sabemos de antemano. ¿Qué tú harías, mi amado hermano, si alguien viene a ti y es una persona que tú sabes ya que es un pícaro, que ha engañado a medio mundo con un montón de negocios fraudulentos? ¿Tú le harías caso? ¿Tú le creerías a esa persona cuando te diga, invierte tu dinero en mi empresa, que yo te voy a dar un 20% de interés mensual por tu dinero? Por supuesto que no. Nosotros sabemos que el diablo miente cada vez que habla. ¿Por qué entonces le hacemos tanto caso? ¿Por qué? ¿Por qué cuando Dios dice una cosa y nuestro corazón engañoso dice otra? Y nosotros ya sabemos que el corazón es engañoso y nosotros ya sabemos que Dios es veraz. ¿Por qué se nos hace tan difícil obedecer a Dios? Porque nosotros no podemos obedecer en nuestras propias fuerzas. Esa es la razón de las peticiones del salmista. Señor, enséñame, ayúdame, inclíname, guárdame de mi propio pecado. Pero el salmista no solo trae sus peticiones delante de Dios, sino que también toma algunas resoluciones en su presencia. Y eso nos lleva a nuestro tercer y último encabezado, las resoluciones del salmista. El Salmo 119 está lleno de resoluciones que el salmista ha tomado en dependencia de Dios y delante de Dios. Versículo 8, tus estatutos guardaré. Versículo 11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Versículo 16, no me olvidaré de tus palabras. Versículo 30, escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Esa palabra juicio es uno de los términos sinónimos que el salmista usa una y otra vez en el Salmo para referirse a las Escrituras. ¿Y qué significa esta palabra? Señala básicamente el juicio que Dios hace de cada cosa. Es lo que Dios opina acerca de cada cosa. Y el salmista está diciendo, Señor, yo he puesto tus juicios delante de mí. En otras palabras, lo que tú dices acerca de cada cosa es lo que cada cosa realmente es. ¿Cómo se aplica eso en la vida práctica? Hermanos, ¿cuántos problemas no pasan en la iglesia, en nuestras relaciones personales? Porque nosotros olvidamos continuamente lo que Dios dice en Efesios capítulo 6, versículo 12, de que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Pero ¿saben qué? Nosotros nos pasamos la vida luchando con sangre y carne. Nos enredamos en nuestros problemas personales. Y en vez de atacar el problema, atacamos la persona. Eso es no llevarte del juicio de Dios. Porque Él que conoce todas las cosas, Él te está diciendo, no te dejes engañar. Tu problema no es tu esposo, tu problema no es tu jefe, tu problema no es tu hijo, tu problema no es tu vecino, tu problema es el diablo. ¿Y cuántas veces nosotros tiramos por la ventana los principios de la palabra de Dios para la resolución de conflictos porque hacemos de cada cosa una guerra civil? Versículo 44, dice el salmista, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Es decir, en todo tiempo, en todo lugar. Generalmente nosotros asociamos la palabra ley con mandamientos específicos, pero la palabra Torah en hebreo no se refiere únicamente a mandatos, órdenes, no, es una palabra que significa en sentido más general enseñanza.
enseñanza. ¿Y por qué se le llama ley? Porque la enseñanza de Dios es autoritativa. Dios tiene derecho a dar órdenes y nosotros debemos obedecer. Pero no solamente en mandamientos como no mentirás, no cometerás adulterio, no matarás. No, mis amados hermanos, es toda la Biblia la que tenemos que obedecer. Dejen ponerles un ejemplo. En 1 Corintios capítulo 4 versículo 5, dice el apóstol Pablo: no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. ¿Está Pablo prohibiendo aquí tajantemente todo tipo de juicio cuando dice no juzguéis nada antes de tiempo? Evidentemente no, porque la Biblia también me dice que yo debo amonestar a un hermano que ha pecado, por ejemplo. Pero para yo poder amonestar a un hermano, yo tengo que pasar juicio sobre su acción. ¿Qué es entonces lo que Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo, que nosotros no debemos juzgar? Las intenciones del corazón. Pero ustedes saben cuántos problemas ocurren en la iglesia porque nosotros nos pasamos la vida jugando a ser Dios y vemos la actuación de una persona y de una vez comenzamos a cavilar en nuestra mente y decir: yo sé por qué fulano hizo esto. No, tú no lo sabes. Porque tú no eres Dios, solamente Dios conoce el corazón. Y Él dice en su palabra: no juzguéis nada antes de tiempo. Déjale eso al Señor cuando vuelva. Eso es lo que el salmista está diciendo aquí. Yo he tomado una decisión. Yo guardaré tu ley siempre. No importa la circunstancia. No importa el problema, no importa contra quién o quién me esté afectando en mis intereses personales, yo guardaré tu ley siempre. Versículo 57, he dicho que guardaré tu palabra. Versículo 78, sean avergonzados los soberbios porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. Y eso es interesante, cómo él conecta aquí la crítica y la difamación con la obediencia. Hermanos, ¿cuál es la tendencia de nuestro corazón cuando alguien nos difama, cuando alguien nos calumnia? ¿Cuál es la tendencia del corazón? Ah, fulano está hablando de mí. Yo también voy a decirle a estas personas algunas cosas también de fulano de tal. No seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. Si están chismeando contra ti, no cometas el mismo pecado chismeando contra otros. ¿Qué dice el salmista? Me están difamando, me están calumniando sin causa, pero yo meditaré en tus mandamientos. En esta situación tan difícil, Señor, ¿cuáles son los principios que tú has dejado revelado en tu palabra para yo vivir de acuerdo a ellos? Versículo 106, juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Queridos hermanos, todas estas resoluciones del salmista están sustentadas en la convicción de que Dios es infinitamente sabio, de que Él es veraz y que Él busca nuestro bien. En medio de cualquier circunstancia, créeme, no nos irá mejor si echamos a un lado la Biblia. No nos irá mejor si echamos por la ventana los principios bíblicos y comenzamos a hacer lo que a nosotros nos parece más lógico, lo que a nosotros nos parece más conveniente. Ante cualquier sugerencia de nuestro corazón o ante cualquier filosofía del mundo que sea contraria a la verdad infalible de Dios revelada en su palabra,
Mis amados hermanos, tenemos que decir como el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Sea Dios veraz. Sea Dios veraz. Esa era la convicción del salmista. Por eso pidió lo que pidió. Por eso determinó lo que determinó. Y a la luz de este ejemplo, ahora quisiera dejar en vuestras mentes 3 preguntas. A modo de autoevaluación, 3 preguntas. En primer lugar, mi amado hermano, tú conoces la palabra de Dios. Y estoy hablando aquí a creyentes. Tú conoces la palabra de Dios. ¿Se puede decir de ti que estás adquiriendo un conocimiento creciente de esa palabra? Porque te estás aplicando al estudio de la misma con la capacidad que el Señor te ha dado. Hermanos, en este libro hay de todo para todos. Aquí hay aguas en las que puede nadar un niño. Aquí hay océanos en los que se puede ahogar un experto. Y Dios le ha dado a cada cual una capacidad pulmonar diferente. Algunos van 2 pies, otros 3 pies, otros todavía más para abajo. Pero no importa qué tan abajo pueda nadar un hombre en su intelecto, siempre dejará debajo de sí un abismo insondable que hay en la Biblia y al cual nosotros nunca podremos llegar, porque la Biblia es la palabra de Dios. Y cada cual, con la capacidad que el Señor le dio, Señor, yo voy a usar cada neurona de mi cerebro, cada aspecto de mi alma para estudiar tu palabra. ¿Saben por qué el salmista pudo apelar a Dios y a sus promesas? Porque la conocía. Porque él conocía lo que Dios había revelado de sí mismo. Él conocía lo que Dios había prometido. Y yo te pregunto, ¿se puede decir lo mismo de ti? Dios no obra en el corazón del creyente en un vacío. Él obra a través de su palabra. Como alguien ha dicho, si Él ha de iluminar nuestras mentes e inclinar nuestras voluntades, su palabra debe estar primero enraizada en nuestros corazones. Otra pregunta. Mi hermano, ¿qué tanto tú aprecias la palabra de Dios? A la luz de lo que ella es en verdad, la revelación infalible de un Dios infinitamente santo, sabio, que nos ama y que busca nuestro bien. ¿Saben que algunas personas pueden llegar a la conclusión, leyendo el Salmo 119, que el autor de este Salmo había cometido el pecado de la bibliolatría? ¿En qué sentido? En que él, en vez de adorar a Dios, adoraba la Biblia. Pero nada puede estar más lejos de la realidad. La razón por la que el salmista amaba las Escrituras es porque él amaba al Dios que se revela en ella. Es la palabra de Dios. No era simplemente un tratado de teología o un código de conducta lo que el salmista apreciaba y deseaba tan intensamente. No, él anhelaba las palabras de verdad y sabiduría que Dios dejó registrada por escrito en la Biblia. Eso era lo que él amaba. Escucha brevemente lo que este hombre dice de la Biblia. Y pregúntate, ¿puedo yo identificarme con este hombre, con lo que él expresa aquí? Versículo 40. He aquí yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. Perdón, no, versículo 14, antes que eso, versículo 14. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Versículo 16, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Versículo 20, quebrantada está mi alma de desear tus juicios. Y acuérdense que juicio aquí no es el veredicto de Dios, es la opinión de Dios. Lo que Dios piensa de las cosas.
Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Versículo 24. Porque tus testimonios son mi delicia y mis consejeros. Versículo 35. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Esta es otra palabra hebrea para deleite. Esa es mi delicia. Versículo 40. He aquí yo he anhelado tus mandamientos. Versículo 47. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Versículo 72. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Versículo 103, cuán dulce son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Versículo 127, por eso he amado tus mandamientos más que el oro, y más que oro muy puro. Y créanme, puedo seguir citando versículo tras versículo. Qué aprecio, hermanos, qué aprecio de la palabra de Dios. Hermanos, nosotros tenemos un tesoro en las manos, un tesoro. El mundo allá afuera está engañándose y siendo engañado, buscando hoy una teoría para vivir que seguramente no le va a dar resultado, luego buscando otra teoría para vivir que seguramente tampoco le dará resultado. Teorías, 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 teorías. Nosotros tenemos la palabra de Dios. Y cuando uno entiende que ese Dios todo lo sabe, que ese Dios me ama, que ese Dios está buscando mi bien, entonces yo voy a poder decir, oh, cuánto amo yo tu ley. Dice C.S. Lewis que cuando él estaba estudiando los Salmos y por primera vez se encontró con esas expresiones de amor por la ley, él dijo, aquí hay algo que yo no entiendo. Porque nadie ama leyes. Nadie ama leyes. Pero después él entendió. El salmista está hablando de lo que Dios dice. Y lo que Dios dice es un terreno inamovible sobre el cual nosotros podemos pararnos. No en las insensateces de la arena movediza de la filosofía humanista del mundo. Como dice Francis Schaeffer, que es un humanista, una persona que tiene sus pies firmemente enraizados en el aire. No, nosotros tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y finalmente, otra pregunta. Mi hermano, ¿es la Biblia tu consuelo y tu guía en tiempos de aflicción? ¿Es la Biblia tu consuelo y tu guía en tiempos de aflicción? Porque eso es precisamente lo que el salmista nos muestra aquí. Versículo 25, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. No es, mira, definitivamente yo necesito un tiempo de vacaciones, estoy muy estresado. La gente todo lo arregla con un cambio. Necesito un cambio de aire. Por eso hay gente que cambian de esposa y cambian de iglesia y cambian de todo. Necesito un cambio. No, dice el salmista, mi alma está batida. ¿Qué es lo que yo necesito? Tu palabra. Eso es lo que yo necesito. Tu palabra. Versículo 28. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Versículo 41. Venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho. Y daré por respuesta a mi avergonzador que en tu palabra he confiado. Aquí tenemos un individuo que me quiere avergonzar. Señor, dame tu palabra. Dame tu palabra y yo voy a dar respuesta al que me avergüenza. Yo he confiado en el juicio de Dios. Yo he confiado en la palabra de Dios. Yo he confiado en la promesa de Dios. Hermanos, qué tesoro. El hecho de que uno pueda, en medio de una gran tribulación, acudir a Romanos 8:28 y decir, Señor, tú has dicho en tu palabra que todas las cosas obran para el bien de aquellos que te aman.
Yo sé que eso es verdad. Yo sé que tú cumplirás tu propósito en mí. Yo sé que tú eres un Dios confiable. Leí en estos días un artículo de alguien que preguntaba, ¿qué tú haces cuando los problemas te quitan el sueño? ¿Qué tú haces cuando los problemas te quitan el sueño? Porque el salmista dice, lo que yo hago es meditar en tus mandamientos. Versículo 55, me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. En la noche me acordé de tu nombre. Versículo 92, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Versículo 143, aflicción, angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Versículo 147, me anticipé al alma y clamé, esperé en tu palabra. Señor, de repente, bien de madrugada, se me fue el sueño. Se me fue el sueño. Pero en vez de tomar tranquilizantes, yo fui a tu palabra. Queridos hermanos, yo repito, nosotros tenemos un tesoro de incalculable valor al tener en nuestras manos la palabra de Dios. Ella es el instrumento por medio del cual conocemos a Dios, conocemos sus propósitos, conocemos nuestra esperanza. Esa palabra a la cual podemos echarle mano para luchar eficazmente contra el pecado que mora en nuestro corazón. ¿Con qué limpiar el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es esa palabra donde nosotros podemos encontrar aflicción para nuestro corazón afligido, donde podemos encontrar guía y dirección en medio de situaciones confusas. ¡Qué tesoro! ¡Qué tesoro! Que Dios nos conceda enraizar nuestras vidas en la verdad de Dios revelada en su palabra, para que entonces podamos apropiarnos de la bienaventuranza de aquellos que andan en la ley de Jehová. Vamos a orar. Bendito Señor, gracias, oh Rey de Reyes, por tu palabra. Gracias por no dejarnos a expensas de nuestro propio corazón engañoso, y mucho menos, Señor, a expensas de las insensateces de este mundo caído. Gracias, oh Rey de Reyes. Gracias, oh bendito Señor, por tu palabra. Ayúdanos a enraizar en ella nuestras vidas, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.